Comencemos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible. Por ende, les pedimos que solamente se haga una pregunta por llamada telefónica y que dicha sea en lo más breve posible. Pueden llamar al estudio directamente o a los teléfonos o fax que aparecen en pantalla. Y también el ITC IP Phone al 688-1700. Les recordamos que hagan sus llamadas a distancia del monitor para evitar la interferencia. La primera pregunta viene de Hidalgo. Adelante, México, su pregunta, por favor. Gracias, buenos días. Estábamos escuchando la conferencia y una parte que dice iniciar con nosotros mismos para enfrentar exitosamente los retos de la globalización. Esto sin duda es un concepto interesante. Y la pregunta, ¿ha tomado usted tiempo para realmente descubrirse a sí mismo? Pues establece un principio fundamental y no exento de dificultades, especialmente para las nuevas generaciones que viven el impacto de la transculturización. Mi pregunta es, ¿qué valores deben cultivarse? ¿Los nacionales o los de las culturas hegemónicas? Gracias. Muy bien, gracias. Muy buena pregunta. Creo que la primera parte de la pregunta, si tomé tiempo para descubrirme a mí misma, yo creo que la pregunta es que sí, porque esa es la plataforma bajo la cual se puede funcionar y esa es la imagen que vamos a dar a los demás en cuanto a nuestros valores y esa es la forma que la gente va a llegar con usted o lo va a rechazar. Entenderse a uno mismo es crítico. Acabamos de terminar una sesión de 5 días de liderazgo. El meollo del asunto es que hay que entendernos a nosotros mismos para funcionar de forma transparente, para que no existan partes sombrías, por así. Hay que ser transparentes. Y número 2, hay que hablar acerca de los retos de la transculturación. Hay valores distintos en cada cultura alrededor del mundo, pero de forma central muchos valores son unánimes, son respeto y demás. Entonces, en términos a los valores de negocios, las personas a nivel local en cualquier parte del mundo los conocen bien. Entonces es examinar tanto los valores que yo tengo y los valores de la cultura con la que pretendo trabajar y tratar de hacer un engranaje. Y hay que tener una conversación para poder entender y saber cómo hay que desempeñarnos y trabajar dentro de estas culturas de forma exitosa. Muy bien. La siguiente pregunta viene de la República Dominicana. Adelante. ¿Es su pregunta, por favor? Buenos días. Muy buenos días. José Ramón Holguín, de la República Dominicana. La historia humana refleja que los valores religiosos han sido siempre sinónimo promotores de tensiones. ¿Cómo pueden las organizaciones globales promover una mayor tolerancia teniendo como referencia las creencias de las personas en las diferentes sociedades del mundo? Bueno, también es una gran pregunta, pero gracias por hacerla. De nuevo, sí, las culturas son una reflexión de los valores de las culturas y de las organizaciones, pero sí pienso, sin embargo, que uno de los retos que tenemos es si estamos dispuestos a aprender, a entender los valores que son distintos a la nuestra, de los valores de otras culturas, y examinar y ver si eso les contribuye a su éxito, porque si ha desarrollado su cultura está vinculado a su éxito. Y cómo podemos vincular y trabajar con eso si queremos trabajar en esas partes del mundo. No sé si le respondí directamente, pero así la presento yo en contexto de nuestra presentación. La siguiente pregunta viene de México. Adelante, su pregunta, por favor. Buenos días. Muy buenos días. De la Universidad Tecnológica de Tecámac. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede desarrollar un verdadero liderazgo si el entorno en que se desenvuelve el ser humano está lleno de problemas? Muchísimas gracias. Hasta luego.
Sí, unas grandes, muy importantes preguntas el día de hoy. Yo pienso que lo que sugiero es, si estamos pensando en el liderazgo, hay que empezar con nosotros mismos, porque al entendernos a nosotros mismos vamos a fijar las cimentaciones para interactuar con los demás y desde la cual podemos así brincar y relacionarnos con los demás y utilizar eso para examinar las variables que necesitamos tener para ser exitosos. Existen muchas diferencias en el mundo, muchas creencias, o las voy a llamar posturas, que son tal vez los valores. La gente está tomando posturas o posiciones porque sienten que es sinónimo con un valor que tal vez es constructivo para su cultura. Y esto a veces presenta un problema a nivel global, pero es un reto en cuanto al entender, aprender, en vez de poner una barrera y no hablar al respecto. Hay que pensar con nosotros mismos y después aprendemos acerca de los demás, otras culturas y demás. Muy bien. Creo que ya no tenemos preguntas, o a ver si tenemos una de Panamá. Muy bien. Adelante, Panamá. Su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Les saludamos desde la Universidad Tecnológica de Panamá. Además, queremos saludar a nuestros participantes del diplomado. La pregunta es una visión global más intuitiva que sistemática? ¿Qué plazo debe tener esta? ¿Décadas, años o meses? Gracias. Bueno, las visiones son una imagen del futuro. Las visiones son algo que actualmente no podemos alcanzar. Es una visión de lo que queremos lograr en el futuro y no se sabe exactamente cómo vamos a llegar. Entonces, la estrategia es movernos en esa dirección. Pero en términos de la visión, yo diría lo siguiente. Es importante a nivel anual revisar la visión y es intuitiva, pero es intuitiva desde la perspectiva organizacional o desde el punto de vista del liderazgo, porque es la combinación de ambas, una visión combinada que va a garantizar el éxito. Si la intuición era parte de la creación, la expresión no debería de ser muy intuitiva, debería ser clara para comprometer a los demás. Muy bien, gracias. A ver, muy bien. Volvemos a México y la siguiente pregunta. A ver, adelante, México, su pregunta, por favor. Le estoy mandando un saludo de la Hello, greetings. De Chihuahua. La pregunta es muy concisa. ¿Cuál es el punto fundamental cuando tenemos personas que no comparten el mismo credo político y la visión de la realidad? ¿Cómo podemos convencer siendo un líder auténtico? Saludos de Chihuahua. Gracias. Bueno, no estoy seguro que se puede ser un líder eficaz si no se conoce bien sus propios valores. Otro tema es que si entendemos los valores de los demás, ellos van a decidir si seguirnos o no. Y por último, esto nos llevará a decir que existen igual culturas o partes del mundo o de nuestra comunidad que a lo mejor decidimos no brindar nuestros servicios o no hacer negocios con esas gentes porque no existe una alineación. No hay que poner barreras para no entender, pero si hay una diferencia fundamental, se toma esa decisión. Muy bien, pasamos a Puebla. La siguiente pregunta. Adelante, México, su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué técnicas o estrategias se utilizan en empresas como las del ejemplo del joven que realizó trabajos ejemplares para motivar a los empleados? Gracias. Muy bien. Hay muchas, pero una, yo diría, es tener una visión clara y tener los valores expresados claramente y tener charlas alrededor de esta visión para saber cuáles son los parámetros de comportamiento. Y si nos estamos comportando de forma coherente con esta visión y los líderes apoyan esto, la gente se empieza a dar cuenta que importamos. Y además,
yo pienso que hay muchas cosas que alimentan este tema. Si la gente se fija metas, si tiene retroalimentación constructiva, si los escenarios de comunicación en la empresa son sanos, se bregan de forma inmediata, si la gente sabe cuáles son los límites, si paso esta barrera, sé cuál será la condición, la consecuencia. Básicamente, muchas relaciones de destrezas humanas. Necesito ser claro en cuanto a los valores. Hay que comunicar. De nuevo, empieza con entender nuestros propios valores, nuestros propios conceptos de tolerancia y después seguir y dar el siguiente paso de ahí. Gracias por sus preguntas. Pasemos ahora al segundo módulo de nuestro programa.